Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Tartus, Siria. En estos momentos estamos en el casco histórico y vamos a conocer un poco de su historia, de su cultura, de su gente. Estaremos caminando por las calles y vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Por favor, acompáñame a disfrutar de este video y de este recorrido. En futuros videos exploraremos otras áreas de la ciudad de Tartus y su entorno, pero hoy nuestro viaje se limita al casco histórico, un verdadero testimonio de los diversos momentos que han marcado el destino de esta ciudad. Porque, como siempre digo, para conocer el presente de un lugar debemos conocer su historia. Y él es la persona que me está acompañando en estos momentos, mi primo, en esta nueva aventura. Estas calles, estos muros, desde muchos años atrás, pasmados en la historia, dentro de una ciudad que comienza a modernizarse poco a poco, esto parece que quedó en la historia. Tartus, originalmente conocida como Antárticos, fue fundada por los fenicios alrededor del 2000 a.C. y a lo largo de los siglos ha sido influenciada por diversas civilizaciones. Durante la Edad Media, Tartus cobró una gran importancia como puerto de los cruzados, quienes construyeron la famosa fortaleza de Tartus, la cual aún podemos admirar hoy. Lo interesante de esto es que vamos a encontrar muchas puertas así viejas que conllevan de un lado a otro de la calle. Se podrán dar cuenta que esto tiene mucho tiempo de historia, esta construcción arqueológica. Insisto que para hacer el casco histórico y conllevar tanta historia, estos sitios están un poco abandonados, llenos de basura, grama. Están en una situación un poco precaria. Puedes ver, puedes sentir que dentro de estas calles hay mucha historia. Obviamente la gente que vive aquí prevalece su cultura, su religión, su forma de vivir. Es como una ciudad modernizándose alrededor y esto ha quedado plasmado en la historia para siempre. Este casco histórico no solo preserva la huella de los fenicios, sino también de los romanos, bizantinos y los árabes. Cada rincón de estas calles estrechas y empedradas nos cuentan historias de un paso vibrante y en algunos casos de batallas que definieron el curso de la historia en el Mediterráneo. Sin embargo, no todo en el casco histórico está en condiciones óptimas. Algo moderno que podemos encontrar mientras caminamos en las calles de Tartus, casco histórico, es que por la situación de la electricidad hay muchos paneles solares que ahora mismo están instalando en todas las casas. Por ejemplo, aquí hay un panel solar, allá hay paneles solares y todo eso para poder satisfacer la necesidad de tener luz, que es algo de lo que lamentablemente el país está sufriendo actualmente. La falta de electricidad en Tartus o en Siria en general se debe principalmente a los daños causados por el conflicto armado, que afectaron las infraestructuras eléctricas, como plantas de energía y torres de transmisión. Además, la escasez de combustible y repuestos han dificultado el mantenimiento de las instalaciones, lo que ha provocado cortes y racionamientos de energía prolongados. La crisis energética es una consecuencia directa de la guerra y la falta de recursos para reparar, mantener el sistema eléctrico. Esperamos que con esta nueva transición gubernamental esto se solucione. Y nuevamente volvemos a salir a la calle principal. La calle principal para entrar al casco histórico es una redoma, que es esta, y tiene varias salidas. Por ejemplo, nosotros entramos por acá, este es nuestro vehículo, tiene una salida por acá, tiene otra salida por allá. Entonces, dependiendo a dónde te vas a dirigir, siempre tienes que llegar aquí a la redoma principal y luego te diriges a lo que sería el casco histórico. Es triste decir que muchas de estas calles históricas se encuentran en condiciones precarias. No han sido cuidadas ni limpiadas adecuadamente.
lo que les resta un poco de la majestuosidad que debería de tener como parte del patrimonio histórico de Tartús. A pesar de su enorme valor cultural y turístico, parece que la ciudad no ha recibido el mantenimiento necesario para preservar su legado. Vamos a llegar un poco a lo que es el corazón de este casco histórico. Insisto, el problema de la salubridad con lo de la basura y eso es un poco desagradable. Encuentras basura por todos lados. Cuando les hablo de que es un casco histórico, por ejemplo, lleno de historia, de ventanales así, se ve que esto era un fuerte. La época de antes esto seguramente era un lugar para protegerse de los invasores. En este casco central la gente habita, la gente vive, aquí hay vida, aquí la gente va a los colegios, la gente va a los trabajos. Al recorrer el casco histórico podemos ver una mezcla fascinante de estilos arquitectónicos, pero también notamos la falta de conservación. Las casas de piedra, las puertas de madera y las fachadas decoradas, aunque hermosas, sufren las consecuencias del abandono. Las calles están llenas de suciedad y el deterioro es visible en cada rincón. Hagamos una pausa y hablemos un poco de lo que es adquirir un carro como estos acá en Siria. Esto por el problema de aduana y por el problema del bloqueo económico actual. Incluir y traer un carro como esto te puede costar el triple. Supongamos que este Optra en cualquier país del mundo te puede costar $3.000. Aquí puede llegar fácil a costar unos $15.000 para poder traerlo. Pagas el costo del vehículo en el país que lo quieras adquirir y luego los precios de aduana para traerlo al país cuestan bastante. Sin contar el costo de la gasolina para mantener, pero ese problema lo puedes conseguir en cualquier lado del mundo. Nos acaban de advertir que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de las calles que nosotros estamos caminando son esos pasadizos, conectan directamente hacia la entrada de una casa. No queremos hacer sentir a las personas que viven aquí invadidas o que les estamos grabando y sobre todo que estamos en un lugar donde respetamos nosotros la religión, son personas que usan velo, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que caminar primero, ver si el lugar es apto para ser grabado y luego grabamos, porque si llegamos a grabar lo que no se tiene que grabar nos podemos meter en problemas, entonces evitamos de hacer, estamos haciendo muchos cortes. ¿Cómo lo estamos haciendo? Caminamos a la calle, vemos que sea apta para grabar y grabamos. Pues si por error llegamos a grabar a alguien o una mujer sin velo o algo, podemos meternos en problemas y nosotros con toda la intención y el respeto del mundo venimos a hacer un contenido para un blog y no para faltar el respeto ni nada por el estilo. Entonces, acompáñenme y sigamos recorriendo estas calles. Por ejemplo, esto es a lo que me refiero. Tienen un pasadizo por acá que parece una conexión. Entonces cuando tú entras para acá, ves que son las puertas de casas. Entonces no está bien. Si aquí me sale alguien ahora mismo que no tengo que grabar, me pudiera meter en problemas y por eso tenemos que estar investigando antes de grabar si es apto para hacerlo. Amigos, esto para recordarles que por favor activen la campanita, que se suscriban al canal, le den like, comparten, comenten y le den todos los cariñitos posibles para poder crecer este canal. Sigamos. Miren, este es otro ejemplo. Hemos venido desde la parte de allá. Queremos seguir bajando, pero si llegamos a bajar para acá, es la puerta, es la entrada para una casa. Entonces evitemos problemas y vamos a devolvernos. Está dentro del fuerte del casco central, hay como varias plazas. Dentro de esas plazas hay varias viviendas. Esta es una vivienda, esta es otra vivienda, esta es otra y así consecutivamente. Amigos, no lo van a creer, me acabo de encontrar un compañero y es de Maturín, de Venezuela. Su papá estuvo en Venezuela. Te quiero mucho y te adoro. Te adoro. Te adoro. Ya bien, te quiero mucho y te adoro. Te amo mucho, te amo mucho. Le estamos buscando novia. Venezuela. Dale pues, dale. Dale pues. Bueno. Aquí tenemos un poco de lo que es el mapa, de lo que es el casco central. Esto es llamado The Old City of Tartus, la ciudad antigua de Tartus.
La ubicación de este casco histórico se encuentra a escasos metros del mar, a escasos metros de lo que le dicen el Corniche, que es el paseo de acá. Aquí se encuentra la entrada hacia el Porto Complejo, un resort turístico. Luego ubicamos el casco histórico, que es este que les acabamos de mostrar. Está desde aquí, da la vuelta a todo esto hasta llegar hasta allá. Un país como Siria, que está saliendo de un problema de guerra casi desde el 2009, el 2010, ahora mismo está en proceso de recuperación, de recuperar sus calles, de recuperar todo. Es sorprendente que a pesar de toda la situación precaria que pudo haber vivido el país, hablando de guerra, de economías, de bloqueo, de todo, la gente sigue estando con su sonrisa. La vida sigue. La vida sigue en este país o en cualquier otro. Todo el mundo busca la manera de sobrevivir, de tener su trabajo, de seguir haciendo vida. Lo que más abunda en estos sitios son estos lugarcitos, estos cafés en los que tú llegas y te fumas un arguilito, te tomas un chai tea. Amigos, y mientras andamos en las calles recorriendo el casco histórico de lo que es Tartús, nos encontramos con un sorprendente amigo caminando como si nada por las calles. ¿Y si nos ataca? Tengo miedo. Qué increíble, güey. Qué majestuosa criatura. Ah, no, vale. Si me vas a cagar en el video, tampoco así. En el corazón del casco histórico se encuentra el Museo de Tartús, sitio al cual tuve la oportunidad también de caminar y entrar. En este sitio se alberga una rica colección de artefactos que van desde la época fenicia hasta el periodo islámico. Aquí, cada pieza nos habla de la vida cotidiana, las creencias y las tradiciones que han formado esta región a lo largo de los siglos. Entre sus tesoros destacan las piezas fenicias, testigos de la importancia marítima de Tartús. Estos objetos nos dan una idea clara de cómo esta ciudad ha sido un punto de conexión entre diferentes culturas y continentes. En este museo vas a encontrar algunos de los hallazgos importantes, como por ejemplo estas urnas desde la época de los fenicios. ¿Quién eran los fenicios? La historia, la siguiente. Los fenicios fueron una antigua civilización que habitó la región del actual Líbano y Siria, desde el año 3000 a.C. aproximadamente. Famosos por su habilidad como navegantes comerciantes, establecieron importantes rutas marítimas en el Mediterráneo y fundaron colonias como Cartago. También crearon uno de los primeros alfabetos que influyó en muchos sistemas de escritura modernos. Su cultura y logros dejaron un legado significativo en la historia del Mediterráneo. Algunas de las cosas que vas a encontrar y algunos de los hallazgos importantes arqueológicos conseguidos en la ciudad de Tartús yacen en este museo. Lo interesante de este museo es que vas a conseguir arte de diferentes periodos. Tenemos el periodo de los romanos, tenemos el periodo de los otomanos, tenemos el periodo bizantino y el de los fenicios. Y hay extractos de arte en este museo que vas a conseguir, como algunos de sus porcelanas, algunos de sus porrones de barro, algunos de sus esculturas, algunos de su arte. Los vas a conseguir en estos sitios. Amigos, y como mencioné al principio, hoy nos hemos centrado en el casco histórico de Tartús, pero hay mucho más que descubrir. En futuros videos exploraremos otros aspectos de esta ciudad que sin duda dejará más que buen recuerdo en quienes la visiten. Pero por ahora espero que este recorrido por su casco antiguo haya sido tan fascinante para ti como lo fue para mí. Amigos, no olviden en suscribirse, en darle like, activar la campanita, darle todo el cariño posible para así seguir creando contenido de calidad como este y seguir recorriendo más lugares. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.